Una vez más queremos dar la cordial bienvenida a todos los amigos que están siguiendo la serie Un llamado a la conversión y a la consagración. Hoy vamos a entrar al tercer tema de nuestro estudio y antes de abrir la palabra del Señor quiero pedirles que inclinen por favor sus rostros para pedir la bendición de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, queremos rogar la influencia preciosa de tu Espíritu al abrir tu bendita palabra. Queremos rogar, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender tu voluntad para con nosotros. Pero queremos rogar especialmente la influencia preciosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayude a lograr la verdadera conversión y una entrega total y sin reserva a ti. Bendice por favor a cada uno de tus hijos que escuchan este mensaje y rogamos porque tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a todos en nuestras necesidades particulares a tener la victoria. Te agradecemos porque estás atento a nuestras necesidades y porque has hecho provisión en la sangre preciosa de Cristo para que podamos vencer. Pedimos tu compañía ahora y siempre en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar mencionando dos citas que leí hace mucho tiempo y en realidad es una experiencia que viví siendo muy jovencito. Tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Eso no significa que fui cristiano todo el tiempo. Así que voy a contarles una de las experiencias que viví teniendo unos 13 años. En mi casa era obligatorio hacer el culto personal, hacer la devoción personal. Usted tenía que leer las Escrituras cada día bien temprano en la mañana. Y como era obligatorio, cuando mi papá venía revisando por todos los cuartos para ver quién estaba haciendo su culto, pues sencillamente yo llegaba y abría mi Biblia. Y una vez que él salía para revisar los otros cuartos, entonces yo cerraba la Biblia. Y eso lo hice por bastante tiempo. No tenía un interés real en leer la Biblia. Pero hubieron algunos días en que me puse a meditar y dije para mí mismo, ¿por qué hago esto? Al fin y al cabo no es un beneficio para mi padre. Yo debo leer por mí mismo las Escrituras y experimentar si Dios es real o no. Y si compruebo que no es real, entonces puedo apartarme definitivamente. Pero por el contrario, si pruebo su existencia y su accionar en mi vida, entonces debo consagrarme a Él completamente. Y en ese tiempo leí dos citas, una de un libro de historia que hablaba sobre las incidencias de la Edad Media y cómo sufrían los mártires por sostener la fe que habían recibido. Así que leí la historia de Juan Hus, es un mártir muy conocido para muchos de ustedes, de Jerónimo, de muchos de ellos que sellaron sus testimonios con su propia sangre y estaban dispuestos a ir al martirio a fin de sostener la fe que habían recibido. Y me sorprendí de encontrar la historia de unos mártires muy particulares. Se llaman los mártires sin corona. Eran las personas que también entregaban su vida por una causa que no conocían y peor no amaban. Sencillamente ellos, bajo la emoción, ¿verdad?, bajo el momento eufórico que estaba viviendo la sociedad en ese momento, decidían echar su suerte con los mártires. Llegaban sin ser cristianos, sin ser protestantes, decían, yo también soy de esta misma fe y estoy dispuesto a morir. Y entonces también eran llevados al suplicio y morían, ¿verdad? Pero no eran protestantes ni estaban defendiendo una causa que amaban, sino sencillamente ellos
En realidad, el historiador dice, desconozco sus verdaderos motivos. Quizá uno de los motivos era figurar en la historia como alguien, como un héroe, como un mártir que ofreció su vida por una causa justa. Ahora, me puse a meditar en esa cita y me di cuenta que una gran cantidad del mundo cristiano podríamos llamar nosotros un mártir sin corona. Un mártir sin corona es sencillamente aquella persona que no está abiertamente en el mundo y haciendo las cosas que el mundo hace, pero tampoco está decididamente entregado al Señor y venciendo sus pecados cada día. Por lo tanto, ni goza del mundo y sus placeres, y tampoco tiene la esperanza bienaventurada del mundo de más allá. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que me identifiqué con los mártires sin corona. En esos mismos días leí una cita de la inspiración del libro El conflicto de los siglos, la página 522. Y quiero compartir con ustedes en esta hora la cita del conflicto de los siglos. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y la santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción de pecado y no sienten la necesidad de arrepentirse. Aparentemente la primera parte de la cita está hablando de un grupo de personas de afuera del mundo, pero usted se va a asombrar cuando en realidad se da cuenta que la cita está hablando de gente que está dentro de la iglesia. Ahora dice que no sienten necesidad de arrepentirse, dice que no sienten contrición por el pecado, dice que no comprenden la santidad de Dios y tampoco su culpabilidad, y por lo tanto, ¿cómo está esta gente? Bueno, está feliz. Ahora escuche lo que sigue diciendo. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de la salvación sin que se realice un cambio radical en sus corazones ni una reforma en la vida. ¿Qué es lo que aceptan? Aceptan la esperanza de la salvación. Yo les pregunto, ¿son cristianos de los que está hablando la cita? Claro que sí. Han aceptado la esperanza de la salvación. Y escuchen bien cómo termina. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se han unido a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Cuando leí esa cita, temblé, porque dice que las multitudes se han unido a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Y yo estaba unido a la iglesia. Pero estar unido a la iglesia no garantiza estar unido con Cristo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Pertenecer al remanente o pertenecer a las multitudes? Por supuesto que pertenecer a las multitudes. Porque para pertenecer a las multitudes, usted sencillamente tiene que ser fiel en asistir a la iglesia. Tiene que ser fiel en devolver los diezmos. Tiene que ser fiel en los actos externos que tienen que ver con el cristianismo. Pero para pertenecer al remanente o para unirse con Cristo, usted tiene que vencer todo pecado conocido. ¿Qué es unirse con Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre estar unido con Cristo y estar unido a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre ser un seguidor de Cristo y vencer como Él venció y sencillamente ser un miembro de iglesia? Quiero decirles que la diferencia es abismal. La diferencia es tan grande como la distancia que hay entre el cielo y la tierra.
y sin embargo tan imperceptible que nosotros podemos estar engañados, creyendo estar unidos con Cristo y sin embargo ser un mero miembro de iglesia. Quiero tratar de ejemplificar lo que eso significa a través de algunas biografías bíblicas de individuos que estaban unidos a la iglesia, pero que no conocían de forma experimental qué es estar unido con Cristo. Y quiero que comencemos a analizar en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 15, los versículos 1 al 3. Vamos a hablar de la experiencia de un individuo que nos permite comprender el engaño que significa estar unido meramente a la iglesia y no a Cristo. Vamos a hablar de un rey, el rey Abías. Y quiero que me acompañe en la lectura. Dice: en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abías comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados de su padre, los cuales había cometido antes que él. Y no fue su corazón perfecto para con Jehová su Dios como el corazón de David, su padre. Ahora, si el relato termina ahí, ¿usted qué pensaría de este individuo? Bueno, sencillamente que no hacía ninguna profesión, andaba en todos los pecados de su padre, su corazón no fue perfecto como el corazón de David, y por lo tanto uno no puede decir, bueno, pero ese individuo no hacía ninguna profesión, no decía él que estaba unido a ninguna iglesia. Bueno, pero en realidad las escrituras nos muestran en el libro de Crónicas que Abías, ese individuo que estuvo en todos los pecados de su padre, en realidad no era un mundano abierto, era alguien que hacía profesión de fe. Y ahora vamos a ver qué clase de profesión de fe es la que hacía Abías. Quiero invitarles para el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 13, los versículos del 10 al 12. Segunda de Crónicas, el capítulo 13, los versículos 10 al 12. Está hablando aquí del rey Abías. En realidad, él está hablando y está dando un sermón. Y escuchen bien este seminario que estaba dando Abías. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Y los que están en la obra son los levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. He aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con sus trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Ahora, tremendo discurso dio este rey. Y la profesión que él hacía dice: Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Nosotros guardamos las ordenanzas del Señor y Él es nuestro jefe. Pero cuando usted analiza la primera parte que leímos de su vida, dice, en realidad, él anduvo en todos los pecados de su padre. Ahora, ¿puede captar la dicotomía en la vida de este rey? Yo le pregunto, ¿lo que él decía coincidía con lo que él hacía? Pero por supuesto que no. El discurso era muy hermoso, era conmovedor. Y además de eso estaba en lo correcto. Él decía, mire, los que queman el incienso son los sacerdotes, los hijos de Aarón. Es decir, nosotros tenemos la verdadera forma de adoración.
Los levitas, los cuales fueron instituidos por Dios, son los que ministran en el santuario. Todo está bien de este lado. Y además de eso también tenía el dedo acusador. Vosotros le habéis dejado. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuáles fueron los pecados de su padre en los cuales anduvo Abías? Quiero hablarles un poquito acerca de su padre, para que ustedes puedan saber un poco cuáles fueron los pecados de su padre y qué fue lo que él practicó. Al mismo tiempo que estaba haciendo la profesión, diciendo, Jehová es nuestro Dios, nosotros no le hemos dejado, nosotros estamos con él. Al mismo tiempo, escuchen, vamos a hablar un poco de su padre, de los cuales dice la Escritura que él anduvo en todos sus pecados. Primera de Reyes, el capítulo 14, los versículos del 21 al 24. Está hablando del padre de Abías. Su padre se llamaba Roboam, hijo de Salomón. Dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos sus padres que habían cometido pecados en lo pasado. Porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahora, ¿nota usted los pecados que cometió el padre de Abías? ¿Cuáles fueron esos pecados? Vamos a tratar de repasar. Dice, edificaron lugares altos. Era el lugar donde se adoraban dioses ajenos, con un sinnúmero de ritos. Estatuas e imágenes de acera en todo collado y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra. ¿Usted sabe lo que eso significa? Bueno, cuando la Biblia habla de sodomitas, en realidad está hablando de perversión sexual, de homosexualidad. Y en esos pecados anduvo el padre de Abías. Y también dijo que hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Esos fueron los pecados de su padre. Y cuando hablamos de Abías, dijo que él anduvo en ¿cuántos pecados de su padre? En todos los pecados de su padre. Pero mientras tanto hacía una profesión de piedad increíble. Decía, nuestro Dios es Jehová, está con nosotros por jefe y nosotros no le hemos abandonado. Eso es estar casi convertido. Eso es conocer en teoría que Dios es jefe, pero negarlo en la vida. En realidad, querido hermano que me estás viendo, ¿quién es tu jefe? Porque en realidad no determinamos quién es nuestro jefe por lo que estamos diciendo, sino que la vida diaria es la que realmente testifica a quién nosotros servimos. Y la vida de este rey es un triste ejemplo de lo que significa la cita que leímos del conflicto de los siglos, donde dice, así abundan las conversiones superficiales y multitudes se han unido a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Ahora quiero compartir con usted otro ejemplo de otro rey que se registra en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 25, los versículos 1 al 4. Aquí tenemos otro ejemplo de una persona que estaba casi convertida. Y quiero decirle que estar casi convertido significa
estar completamente perdido y totalmente entrampado en las garras del enemigo. Dice desde el versículo 1 hasta el versículo 4: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto a los ojos de Jehová. Ahora, si terminara ahí el relato, ¿cómo quedaría usted? Bueno, satisfecho de que por lo menos alguien fue fiel e hizo lo recto a los ojos de Jehová. Pero en realidad mire cómo continúa. Hizo él lo recto a los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Qué es eso? ¿Qué significa aunque no de perfecto corazón? ¿Cómo puede usted hacer lo recto a los ojos de Jehová, pero no de todo corazón? Bueno, yo voy a explicarle lo que eso significa. En realidad, el ejemplo de este rey Amasías nos va a mostrar qué es hacer lo recto a los ojos de Jehová, pero tener un corazón dividido. Estar casi convertido, estar dividido, lo que significa es estar completamente perdido. Ahora escuchen bien. Luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Es decir, ¿cómo actúa este hombre? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la ley. ¿Religioso o no religioso? ¿Estaba pendiente de las cosas que Dios había mandado, sí o no? ¿Hizo lo recto a los ojos de Jehová? La respuesta es sí y no. Y finalmente vamos a ver que no. Aunque aquí obró de acuerdo con la ley, va a vengar a su padre. Están los siervos que mataron a su padre, a ellos los extermina. Los hijos no tienen ninguna culpa. Dios ya dijo que los hijos no deben morir por los padres. Entonces él dejó a los hijos tranquilos. Aparentemente ese es un rey ¿qué? Es un rey justo, es un rey obediente, un rey que está dispuesto a analizar qué es lo que Dios dijo para actuar de acuerdo con eso. Pero aparentemente un buen cristiano, unido a la iglesia, pero ahora veamos si estaba unido con Cristo. Porque estar unido con Cristo es algo muy distinto. Quiero invitarles para que ustedes abran conmigo la Biblia. En el segundo libro de Crónicas, en el mismo capítulo, estamos en el capítulo 25, pero esta vez vamos a leer los versículos 14 hasta el 16. Vamos a leer la experiencia de este hombre que obraba de acuerdo con la ley. Noten lo que dice el verso 14. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas. Salió una guerra, Dios le dio la victoria. Y ahora escuchen bien. Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso delante de sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él les respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, le dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. ¿Está captando usted la experiencia de este hombre? Cuando llegó el momento de vengar la muerte de su padre, él obró de acuerdo con la ley, consultó qué decía el Señor a través de Moisés, y el Señor decía: no, los hijos no pueden morir por el pecado de sus padres, y él obediente a esa ley. Un poquito más adelante nos damos cuenta que el Señor le dio la victoria contra sus enemigos. ¿Y qué hizo él? Se trajo los dioses de sus enemigos
Dice la Escritura, los puso delante de sí como dioses y los adoró y les quemó incienso. Y la Escritura también nos dice que el pueblo se prostituyó detrás de este rey. Y sabe, cuando Dios envió al profeta con el mensaje, este hombre supuestamente obediente a la ley de Dios dijo al profeta: ¿quién te ha puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, te voy a matar. Y lo que dijo el profeta es tremendo, y yo le pido que usted analice la última parte del verso 16. El profeta dijo: yo sé que Dios ha decretado destruirte, no porque ese sea el carácter de Dios, sino que esa es la consecuencia segura de estar casi convertido. Esa es la consecuencia segura de no ser coherente y de estar unido meramente a la iglesia. ¿Qué significa estar casi convertido? Significa decretar nuestra destrucción. Y por el contrario, estar convertido, la Escritura tiene para eso otros términos: nacer de nuevo, dejarlo atrás todo, entregar nuestros defectos de carácter, entregar nuestras debilidades al Dios Todopoderoso y reclamar a cada instante su ayuda, su gracia, para ser victoriosos ante cada tentación. Es posible someter nuestra voluntad, nuestra naturaleza caída, al control del Espíritu Santo, para que Él pueda ser el que nos da a nosotros la victoria. Y lo más prudente es que de estos ejemplos bíblicos usted pueda sacar una experiencia personal, pueda sacar una lección aplicable a su vida y una reflexión en cuanto a qué hemos sido hasta aquí. Hay dos posibilidades: que usted haya sido hasta aquí un miembro de iglesia, un fiel miembro de iglesia, o pueda estar unido a Cristo, pero siguiendo el ejemplo de Cristo. Puede ser que usted sea un mártir sin corona, se está privando de los pecados públicos, pero pueden haber pecados secretos que en realidad nos van a impedir que gozar supuestamente de los placeres de este mundo, y también van a causar la ruina y la perdición eterna. El Señor no quiere eso para nosotros. Por eso Él nos envía al profeta, nos envía su palabra, para que hagamos un alto en el camino y para que hagamos un replanteo de cuál ha sido nuestra experiencia hasta este momento.